Un multimillonario observa a una camarera consolar a su hija. Luego hace lo impensable por ella. ¿Qué pasaría si el imperio mundialmente famoso de un multimillonario no pudiera arreglar lo que más le importaba? El corazón roto de su hija. ¿Qué pasaría si, en medio de su poder y riqueza, la única persona que realmente la conmoviera no fuera un médico o terapeuta de renombre, sino una camarera de un pequeño restaurante de pueblo? Esta es una historia sobre el dolor, la bondad inesperada y una oferta transformadora que nadie vio venir, demostrando que a veces la mayor fortaleza reside en los actos de compasión más discretos. Estén atentos porque lo que sucederá a continuación lo pondrá todo a prueba. Piensan en riqueza, sanación y esperanza. El restaurante se llamaba Roses, una pequeña reliquia familiar escondida entre una lavandería y una tienda de pornografía en las afueras de la ciudad. Su descolorido suelo a cuadros y sus cabinas de vinilo no habían cambiado desde los años 80, pero era el tipo de lugar al que la gente acudía en busca de comodidad, no solo de comida. El multimillonario Víctor Arrobe no estaba allí por el ambiente. Había elegido Roses porque estaba cerca de la pista de aterrizaje privada donde lo esperaba su jet, y necesitaba una breve parada antes de llevar a su hija Lily a otro especialista en Nueva York. Víctor era un hombre que lo controlaba todo. Su imperio tecnológico, sus inversiones, su imagen. A sus 48 años, era un titán en el mundo de la inteligencia artificial. Su empresa, Arrobe Systems, revolucionaba industrias desde la sanidad hasta la defensa. Su rostro había aparecido en las portadas de Forbes y Time. Su nombre era sinónimo de poder. Pero esa noche, en ese restaurante, se sentía impotente. Su hija Lily, de 16 años y otrora vibrante, era una sombra de sí misma. Desde que su madre, Eleya Nena, murió en un accidente de coche hacía 9 meses, Lily se había refugiado en un silencio que Víctor no podía penetrar. Ni el dinero, ni los terapeutas, ni las clínicas privadas la habían devuelto. Lily estaba sentada frente a él, con la sudadera ajustada sobre la cara y el pelo oscuro cayéndole sobre los ojos. Empujó una patata frita en el plato, con movimientos mecánicos. El teléfono de Víctor vibró sobre la mesa. Una notificación de su asistente sobre una reunión de la junta directiva. La ignoró, con la mandíbula apretada. Lily, dijo en voz baja pero firme. Necesitas comer algo. Tenemos un vuelo largo. Ella no respondió, con la mirada fija en el plato, los hombros encorvados como si se protegiera del mundo. La frustración de Víctor crecía a fuego lento. No estaba acostumbrado a que nadie lo ignorara. Pero esto no era una sala de juntas. Era su hija, y le estaba fallando. Víctor Hargrove era un hombre cimentado en la disciplina y la ambición. Criado en un barrio obrero, se abrió camino hasta la cima a base de pura voluntad, aprendiendo a programar a los 14 años y creando su primera startup a los 22. El éxito tuvo un precio, largas jornadas, relaciones fracturadas y un matrimonio que, aunque cariñoso, a menudo quedaba relegado a un segundo plano ante su imperio. Elena había sido su ancla, quien suavizaba sus asperezas, quien le recordaba que la vida era más que adquisiciones y algoritmos. Cuando ella falleció, Víctor se dedicó por completo al trabajo, creyendo que una estructura lo salvaría a él y a Lily de su dolor. No fue así. Lily era diferente. Antes del accidente, era un torbellino de energía, pintando, riendo, llenando su hogar de alegría. Había heredado la creatividad de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que la hacía brillante y a la vez ferozmente independiente. Pero ahora su chispa se había apagado. Había dejado de pintar, de hablar, lo había dejado todo. Víctor no sabía cómo llegar a ella. Lo intentó todo: terapia, medicación, incluso un breve y desastroso intento de educarla en casa. Nada funcionó. Sentía que la estaba perdiendo, y la culpa era un peso que no podía quitarse de encima. La camarera, Mia Carter, tenía 29 años, cálidos ojos marrones y una sonrisa que ocultaba toda una vida de lucha. Había trabajado en Roosis desde los 17,
empezando como lavaplatos y ascendiendo a camarera. Mía conocía a los clientes habituales por su nombre, sus historias, sus peculiaridades. Había crecido en hogares de acogida, cambiando de hogar hasta que envejeció. A los 18, la vida le había enseñado resiliencia, pero también le había dado una empatía discreta, un don para ver el dolor en los demás. Había perdido a su hermano menor por adicción hacía 3 años, y el dolor aún persistía, un dolor sordo que llevaba consigo. Pero Mía tenía un don. Sabía escuchar, ofrecer consuelo sin juzgar. Por eso Rousis se sentía como en casa para tantos. Mía se acercó a su mesa con una cafetera, con el delantal manchado de ketchup por la prisa del almuerzo. Se fijó en Lily en cuanto entraron. La postura encorvada de la chica, la forma en que evitaba el contacto visual. Mía conocía esa mirada. La había visto en su hermano, en ella misma, en los chicos con los que hacía voluntariado en el centro juvenil local. El dolor tenía una forma de hacer que las personas desaparecieran de su interior. ¿Más café?, preguntó Mía con voz suave, pero no insistente. Víctor asintió, apenas levantando la vista del teléfono. Mía sirvió, luego dudó, fijando la mirada en Lily. ¿Estás bien, cariño? ¿Esas papas fritas no te convencen? Lily levantó la cabeza, sobresaltada. No había nadie afuera. Su familia le había hablado tan directamente en meses. Abrió la boca y luego la cerró. Con la mirada fija en su padre, Víctor frunció el ceño, percibiendo el cambio en el ambiente. Está bien, dijo con tono cortante. Solo está cansada. Mía asintió, pero no se alejó. En cambio, se sentó en la mesa frente a Lily y dejó la cafetera sobre la mesa. Víctor arqueó las cejas. Esto no era protocolo. Las camareras no se sentaban solo con los clientes, y menos con él. Pero Mía no lo miraba. Miraba a Lily con una expresión suave pero firme. Odiaba las patatas fritas cuando tenía tu edad, dijo Mía, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mi hermano me las robaba del plato y me enfadaba muchísimo. Pero ahora echo de menos esas peleas. Sonrió con un toque de tristeza y un toque de cariño. ¿Tienes hermanos? Lily parpadeó, sorprendida. No, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo yo. Mía asintió como si eso fuera lo más importante que había oído en todo el día. ¡Qué bien! Ser hija única significa que recibes toda la atención, ¿verdad? Aunque a veces no es tan divertido como parece. Los labios de Lily se curvaron, no exactamente en una sonrisa, pero casi. Víctor observaba, sin tocar su café, con una opresión en el pecho. No estaba acostumbrado a esto, a que alguien extendiera la mano a su hija cuando él no podía. Debería haberse molestado, pero en cambio sintió una extraña atracción, una necesidad de escuchar. Durante los siguientes 20 minutos, Mía mantuvo la conversación, con preguntas ligeras pero deliberadas. Le preguntó a Lily por la sudadera con capucha, el logo de una banda de un concierto al que había ido con su madre, su música favorita, sobre todo indie rock, y si alguna vez había probado la famosa tarta de manzana de Rossi. No la había probado. Mía no la empujó, no fisgoneó, pero su calidez era como una llave girando en una cerradura. Lily empezó a hablar, no mucho, pero más de lo que había hecho en semanas. Incluso se rió una vez, un pequeño sonido oxidado que le dolió el corazón a Víctor. Víctor permaneció en silencio, con la mirada moviéndose entre su hija y la camarera. Se fijó en cosas que antes no había notado. La dureza de las manos de Mía, la leve cicatriz sobre su ceja, la forma en que parecía cargar con el peso del mundo pero aún así sonreía. No era solo una camarera. Había una historia ahí, una que no esperaba que le importara. Cuando Mía se levantó para revisar otra mesa, Lily la vio irse, con una expresión más suave que en meses. Víctor se aclaró la garganta. ¿Estás bien, niña?, preguntó, con la voz más baja de lo habitual. Lily asintió solo una vez y luego bajó la mirada a su plato.
Es agradable, dijo casi para sí misma. Mia regresó unos minutos después con un trozo de tarta de manzana. Se lo puso delante a Lily con un guiño a la casa. Créeme, te cambia la vida. Mientras Lily daba un mordisco tentativo, Mia se apoyó en la mesa, bajando la voz a un susurro conspirador. Sabes, cuando tengo un día difícil, vengo aquí después de mi turno, me siento en ese reservado de la esquina y me como un trozo de tarta. No lo soluciona todo, pero ayuda. A veces necesitas algo dulce para recordarte que el mundo no lo es. Oh, cama. Lily levantó la vista, con los ojos brillantes. Mi mamá solía hacer pastel, dijo con la voz entrecortada. No de manzana, sino de cereza. Era su favorito. El rostro de Mia se suavizó y volvió a sentarse, esta vez más cerca de Lily. Qué bonito, dijo. Sabes, cuando perdí a mi hermano, pensé que nunca volvería a sentirme bien. Pero empecé a hacer pequeñas cosas que a él le encantaban, como escuchar sus canciones favoritas o preparar su tonta receta de panqueques. Es como guardar un trocito de ellos. ¿Tiene sentido? Lily asintió, con lágrimas desbordándose. Víctor contuvo la respiración. Nunca había oído a Lily hablar así de su madre. Ni a él, ni a nadie. Quería decir algo para arreglarlo, pero no sabía cómo. En cambio, escuchó a Mia hablar, sus palabras simples pero profundas. No tienes que estar bien ahora mismo, dijo Mia con voz firme. El dolor es como una tormenta. Viene en oleadas, y a veces simplemente hay que aguantarlo. Pero no estás solo, incluso cuando lo sientes. Y tienes gente que te quiere, aunque no siempre sepa demostrarlo. Víctor sintió que las palabras le golpeaban como un puñetazo. Miró a Lily, la miró de verdad, y vio el dolor que había estado demasiado ocupado para comprender del todo. Había estado intentando arreglarla con dinero, con especialistas, con soluciones. Pero lo que ella necesitaba era esto: alguien que la viera, que la acompañara en medio de todo el caos. Mia se disculpó para atender a otro cliente, dejando a Víctor y Lily en un silencio que ahora se sentía diferente, menos pesado, más vivo. Lily comió su pastel lentamente, con la mirada distante, pero no vacía. La mente de Víctor corría. Era un hombre que resolvía problemas, que construía imperios. Pero este no era un problema que pudiera solucionar con código. Por primera vez, sintió los límites de su riqueza, de su poder. Cuando Mia regresó para recoger los platos, Víctor intervino. «Te llevas bien con ella», dijo con voz ronca. «Mejor que yo». Mia se encogió de hombros, un poco avergonzada. «Solo la veo. ¿Sabes? He estado en su misma situación. Es difícil». Víctor la observó, con la mente en movimiento. «¿Cuál es tu historia?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. No era de los que hacían preguntas personales, pero algo en Mia exigía honestidad. Mia dudó y luego suspiró. No había mucho que contar. Crecí en un hogar de acogida. Perdí a mi hermano hace unos años. Trabajo aquí. Soy voluntario en un centro juvenil cuando puedo. Quiero abrir un centro comunitario algún día. Un lugar para niños que se sienten perdidos, pero eso es una quimera. Requiere dinero que no tengo. Víctor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Por qué lo haces? Voluntario. O sea, no te pagan por eso. Mia sonrió un poco triste, un poco feroz, porque alguien tiene que hacerlo. Esos niños son como yo. Necesitan que alguien crea en ellos, incluso cuando no creen en sí mismos. Víctor sintió que algo cambiaba en su interior, una grieta en la armadura que había construido durante años de ambición. Pensó en Lily, en los especialistas que le habían fallado, en el dinero que había gastado en el problema. Y entonces pensó en Mia, que había hecho más en 20 minutos que todos los expertos juntos. Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita y la deslizó por la mesa. «Dirijo una fundación», dijo con voz firme. «Financiamos programas de salud mental, pero lo he estado haciendo mal.
Necesitamos a alguien como tú, alguien que lo entienda. Quiero que trabajes con nosotros a tiempo completo, remunerado. Y si vas en serio con ese centro comunitario, lo apoyaré. Totalmente. Mía miró la tarjeta, luego a Víctor, con los ojos muy abiertos. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio, dijo. Ayudaste a mi hija esta noche. No sé cómo agradecértelo, pero esto es un comienzo. Lily levantó la vista, mirando a su padre y a Mía. Por primera vez en meses, sonrió. Una sonrisa desprevenida. Deberías hacerlo, dijo en voz baja. Eres muy bueno ayudando a la gente. Mía rió con una risa nerviosa e incrédula. No sé qué decir. Di que sí, dijo Víctor, con la voz más suave. Y hablemos mañana. La lluvia había parado cuando Víctor y Lily salieron de Rosy's. El letrero de neón aún parpadeaba tras ellos. Lily se acercó a su padre más que en meses, rozando su hombro con el suyo mientras se dirigían al coche. Víctor se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima, aunque solo fuera un poco. Miró a su hija, que tarareaba suavemente. Una canción que a su madre le encantaba. De vuelta en el restaurante, Mía estaba detrás del mostrador, con la tarjeta de Víctor en la mano. Trazó las letras en relieve con el pulgar, con la mente acelerada. Un trabajo, la oportunidad de hacer realidad su sueño, una forma de ayudar a niños como su hermano, como Lily. Parecía demasiado grande, demasiado irreal, pero no podía quitarse la sensación de que este era su momento, el que había estado esperando. A la mañana siguiente, Víctor estaba sentado en su oficina, con el teléfono lleno de mensajes, pero por una vez, no le importó. Pensaba en Lily, en cómo había sonreído la noche anterior. Pensaba en Mía, en la clase de persona que podía cambiarlo todo con unas palabras amables. Cogió el teléfono y llamó al director de su fundación, quien ya estaba planeando el nuevo programa que Mía dirigiría. En las semanas siguientes, Mía se unió a la fundación Arrobe Systems, aportando su calidez y perspicacia a un equipo que las necesitaba desesperadamente. El proyecto del centro comunitario comenzó a tomar forma con los recursos de Víctor y la visión de Mía, creando algo extraordinario, un lugar donde niños como Lily pudieran encontrar esperanza, conexión y sanación. Lily empezó a visitar el centro, primero como invitada, luego como voluntaria. Volvió a tomar su pincel y creó murales para las paredes, cada pincelada un homenaje a su madre. Víctor observó cómo se desarrollaba todo, cambiando su perspectiva. Había pasado su vida persiguiendo la riqueza, creyendo que era la respuesta a todo. Pero en ese restaurante, en la silenciosa fuerza de una camarera y en la frágil valentía de su hija, encontró algo más valioso: conexión, comprensión y la clase de riqueza inconmensurable. Y cada domingo, Víctor y Lily volvían a casa de Roussy, no por la comida, sino por el pastel y por Mía, quien les recordaba que incluso en los momentos más oscuros, la amabilidad podía iluminar el hola, hola.